Bienvenidos a este programa del año bíblico. En esta transmisión diaria donde los capítulos a estudiar seguimos avanzando por el libro de Segunda de Samuel. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da el Señor de estar nuevamente ante ustedes aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a iniciar ya escuchando los capítulos que corresponden el día de hoy. Tanto que aprender de David, ¿verdad? Pues muchas son sus historias que nos ha entregado. Nosotros entonces estuvimos hasta el capítulo 4 ayer. Ahora hoy vamos a avanzar al capítulo 5, 6 y 7. Pues vamos a escuchar entonces el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: He aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Y aún ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al Jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo: Tú no entrarás acá, si no echares los ciegos y los cojos, diciendo: No entrará acá David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: ¿Quién llegará hasta las Cananes y herirá al Jebuseo y a los cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece? Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en casa. Y David moró en la fortaleza, púsole por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Millo para adentro. Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová, Dios de los ejércitos, era con él. E Hirán, rey de Tiro, envió también embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, y Sobab, y Natán, y Salomón, y Eldad, y Elisúa, y Nefer, y Jafía, y Elisama, y Eliada, y Elifelet. Y oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual, como David oyó, vino a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: Rompió Jehová mis enemigos delante de mí, como quien rompe aguas, y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, los cuales quemó David y los suyos. Y los filisteos tornaron a venir y extendiéronse en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos.
Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gabaa hasta llegar a Gaza. Bueno, aquí tenemos entonces cómo Dios va unificando el reino, puesto que David ya tenía años reinando solamente en la tribu de Judá. Pues aquí vemos en este capítulo cómo David toma entonces el control sobre todo Israel. Pues todas las tribus vinieron hacia David, todas las tribus que habían estado con el hijo de Saúl, Isboset, y también influenciado por Abner, y entendieron cuál era la misión de David dentro del pueblo y hablaron y le dijeron, mira, tú sabes que nosotros somos hueso tuyo, somos carne tuya. Estas palabras le son conocidas, ¿verdad? Estas palabras, somos hueso tuyo y somos carne tuya. Y bueno, antes de ahora, cuando estaba Saúl en el poder sobre nosotros, pues tú sacabas a Israel a la guerra y tú volvías a traer al pueblo. Y hemos entendido, Jehová te ha dicho que tú apacentarás a este pueblo. Tú serás el príncipe de Israel. Y entonces vinieron todos los ancianos de Israel, convocaron a todos los ancianos y convocaron al pueblo allí en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron entonces a David ya por tercera vez, porque recordemos que la primera vez fue ungido por el gran profeta Samuel, y podemos decir que era una edad aproximada de unos 15 años cuando David fue ungido por el profeta Samuel. Luego nos narra la palabra de Dios que en Hebrón, la tribu de Judá, tomó entonces a David una vez que muere el rey Saúl y lo unge como rey allí en ese lugar, en esa tierra que pertenece a la tribu de Judá. Y ya en esta ocasión, pues, todos los ancianos conocen, entienden y aceptan la voluntad de Dios y lo ungen como rey sobre todo Israel. Y nos narra la palabra que David contaba con un aproximado con la edad de 30 años cuando él comenzó a reinar en todo Israel. Y reinó 40 años. Nos dice que en Hebrón reinó 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 3 años sobre Israel y Judá. Allí se suman entonces los 40 años de gobierno de este gran hombre de Dios. Y es curioso, ¿verdad? Comenzó a reinar a los 30 años y a los 30 años también nuestro amado Salvador comenzó su ministerio de expandir la gloriosa verdad de las buenas nuevas. Jesucristo a los 30 años comenzó también a difundir, a expandir la gloriosa palabra del Señor, a proclamar el año agradable. Y aquí nos damos entonces cuenta que David tuvo años de preparación, aproximadamente 15 años, antes de subir al poder. 15 años en los que Dios forjó de él un hombre con templanza, con madurez, con sensatez para hacer la obra para la cual el Señor lo había escogido. Y entonces el rey David se marcha junto con sus hombres hacia Jerusalén. Recordemos algo, nosotros venimos leyendo la palabra de Dios desde Génesis hasta el libro de Samuel. Y recordemos que cuando nosotros estábamos en las páginas del libro de Josué, Jerusalén no fue despojada de los jebuseos, allí quedaron habitando. Fue entonces hasta el reinado de David, como lo estamos corroborando ahora, en que David junto con el ejército llega a este lugar y lo limpia de estos habitantes. Nos narra la palabra de Dios que estaban allí los jebuseos que moraban en esa tierra y ellos hablaron a David y le despreciaron. Le dijeron, tú no vas a entrar acá. ¿Sabes qué? Aún los ciegos y los cojos te van a echar de aquí. Tú no vas a entrar. Esa seguridad que ellos tenían era pues, porque repetimos, desde que Israel tomó las tierras por herencia,
Hubo muchas tierras donde ellos cometieron tantos errores de no echar a los habitantes. Y Jerusalén, pues fue uno de esos lugares. ¿Y qué pasó con David cuando escuchó estas palabras tan ofensivas? Nos dice la palabra de Dios que él tomó la fortaleza de Sión, lo cual es la ciudad de David. Y aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, hiera a los cojos y a los ciegos, que Dios, que había aborrecido el alma de David, pues habían sido afrenta para el reinado de este gran siervo de Dios. Por eso dijo, es que ni los ciegos ni los cojos van a entrar en la casa. Eso que expresaron los jebuseos para David les dio una lección a limpiar entonces Jerusalén de estos moradores. Y David allí entonces moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y allí edificó alrededor desde Milo hacia adentro de estas ciudades. Y David, dice la palabra de Dios, que iba adelantando, iba engrandeciéndose, porque Jehová de los ejércitos estaba con él. También nos relata que el rey de Tiro le envió embajadores a David y le obsequió madera de cedro, y no solamente le dio material, sino también le prestó la mano de obra con carpinteros, con canteros para los muros, para edificar así la casa de David. Y entonces esto lo hizo entender que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que Jehová había engrandecido el reino que estaba siendo gobernado por David por amor a su pueblo Israel. Y además de esto, David tomó otras mujeres de Jerusalén después que él descendió de Hebrón, y le nacieron más hijos, los cuales nos menciona que fueron Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Nos narra de otros hijos que le nacieron allí en Jerusalén, que pasaría a ser la ciudad capital del reino de Israel. Cuando estas noticias llegaron a oído de los filisteos que David había sido ungido por rey, pues esto por supuesto preocupó a sus archienemigos los filisteos, y trataron y buscaron para destruir este crecimiento o esta fortaleza que estaba sucediendo en Israel. Y entonces, cuando David escuchó estos acontecimientos de los filisteos, él descendió de su fortaleza, y vinieron entonces los filisteos y se extendieron por este valle de Refaim que nos menciona la palabra de Dios. ¿Y qué hizo David? Lo que hace todo siervo de Dios en los momentos cruciales de su vida. Nos dice la palabra de Dios que él consultó a Jehová y le pregunta: Señor, ¿iré contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en mi mano? Y Jehová, tan bello, le respondió a David: sí, ve, porque de verdad, ciertamente, yo entregaré a los filisteos en tu mano. Y David entonces viene a Baal-Perasim. Este nombre significa Jehová se abre paso. Esto significa Baal-Perasim. Y allí entonces los venció. Y él expresó: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, así como las corrientes impetuosas. Pues por eso así le llamó a aquel lugar Baal-Perasim, queriendo decir que Jehová abre paso. Y allí entonces, en ese lugar, los filisteos, una vez que fueron derrotados, pues dejaron a sus ídolos. ¿Y qué hizo David con esos ídolos? Pues lo que hace todo hombre de Dios: tomó esos ídolos y los quemó, porque esto podría ser objeto de pecado. La curiosidad, cualquier cosa, cualquier tentación lo podía hacer entonces también caer en la idolatría, e inmediatamente él junto con sus hombres de guerra queman estos ídolos. Y los filisteos dice que volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Estos no tenían fin, de verdad que los filisteos eran persistentes, eran como las cucarachas. Mientras más los aplastaban, pues más se multiplicaban. Y aquí nos dice que
David nuevamente vuelve a consultar al Señor. Y él le respondió, miren esta manera el Señor. Él le dice, no subas, rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando ellos oigan ruidos, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te vas a mover, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Estas cosas que uno lee y después uno se da cuenta cómo es Dios de maravilloso. Dios es varón de guerra. Bien lo expresa el Salmo. Él es varón de guerra. Él armaba, equipaba cómo haría los ataques. Y qué lindo cuando el Señor cuenta con hombres como David, que diariamente le consultan a Él y se apegan a las estrategias del Señor. Pues nos dice la palabra de Dios que David lo hizo así. No subió, sino que los rodeó. Así como el Señor le había indicado a David, así lo hizo. ¿Y qué sucedió? El Señor hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Es decir, cuando usted lee y entiende la manera especial para la capacidad de David, decía, Señor, subo, los destruyo. No lo hagas así. Y le plantea esta estrategia por la cual David la hace tal cual el Señor se la manifestó, y la victoria fue para el pueblo de Dios. Así sucede cuando nosotros continuamente tenemos esta comunión con Dios y el Señor nos da la manera en que debemos llevar a esa batalla, pues el Señor nos asegura la victoria. Seguimos avanzando entonces ya con el capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantándose David, y fue con todo el pueblo que tenía consigo, de Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lleváronla de la casa de Abinadab, que estaba en Abá, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Abá, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel alzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, bufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nachón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Peres Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y tenía vestido David un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Michal, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y menosprecióle en su corazón.
Metieron pues el arca de Jehová, pusieronla en su lugar en medio de una tienda que David le había tendido. Y sacrificó David holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y como David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y un pedazo de carne y un frasco de vino. Y fuese todo el pueblo cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Michal a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se desnudara un juglar». Entonces David respondió a Michal: «Delante de Jehová que me eligió más bien que a tu padre y a toda tu casa, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado». Y Michal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, llegamos ya entonces al capítulo 6 de Segunda de Samuel, y nos dice la palabra de Dios en este capítulo, pues nos hace referencia. En este capítulo podemos ver ya los avances del pueblo de Israel a través del gobierno de David. Pues sabemos que Jerusalén, que es conocida también como la ciudad de David, David pues toma esta fortaleza de los jebuseos y él le cambia el nombre por el de la ciudad de David. Esto que sucede consolida pues el reino político y militarmente de David. Él establece entonces aquí un liderazgo religioso y él va trasladando el arca del pacto a la ciudad de David. Más adelante, pues nosotros vamos a ver cómo Salomón la va a expandir mucho más a dirección del norte. Aquí en el monte Moriah, y allí en el monte Moriah se construirá lo que será el magnífico templo de Salomón y el palacio real. Vemos acá entonces cómo se lleva el arca a Jerusalén. Aquí el rey reúne a 30,000 hombres escogidos y se levantó David y partió entonces de Judá con todo el pueblo que traía consigo, con el propósito de establecer el arca de Dios en Jerusalén. Y recordemos que la presencia de Dios representaba esa arca majestuosa que Dios había mandado a Moisés a construir. Allí pues era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y entonces ellos pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, hijo de Ahías, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Pero aquí hay que hacer algunas correcciones, puesto que en Éxodo capítulo 25 se detallan cómo se debía mover el arca sagrada, y por supuesto no se cumplió rigurosamente con lo prescrito por Jehová. Y sucede entonces que cuando llevaban el arca de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, pues Ahías iba delante del arca. Recordemos que Ahías y ellos eran hijos de Aminadab. Usa y Ahías eran hijos de Aminadab. ¿Qué sucede? Porque recordemos que cómo se debía trasladar el arca según Éxodo 25 eran los sacerdotes consagrados, debían tomarla, llevar la carga sobre los hombros. Entonces David y toda la casa de Israel estaban danzando por este gran acontecimiento que estaba sucediendo en el pueblo, y había toda clase de instrumentos. Nos relata la palabra de Dios que los instrumentos fueron parte importantísima en este magnífico evento. Estaban
instrumentos de madera de haya, habían arpas, salterios, panderos, flautas, símbolos. Era una fiesta sumamente importante, porque el arca sería ubicada entonces en este lugar selecto para ubicarlo de manera permanente. Y resulta que cuando ellos llegaron a la era de Nacón, Usa, viendo que el arca de Dios estaba como en peligro para caerse, pues tropezaban, los bueyes tropezaban, el carro donde iba este importantísimo mueble como era el arca, tropezaban. Esto le pareció a él peligroso y lamentablemente la sostuvo. Él extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque bueno, los bueyes estaban tropezando, peligraban según la vista de Usa, y el furor del Señor se encendió contra este hombre y lo hirió al instante, con aquella temeridad, con aquel terrible espanto, que cayó muerto al instante junto al arca de Dios. Terrible acontecimiento en medio de tanta alegría que se estaba manifestando, ¿verdad? Yo me imagino que una vez que sucede este acontecimiento, estos instrumentos quedan en silencio, porque hubo una gran tristeza en el corazón de David por Jehová haber hecho esto con este hombre, a tal punto que fue llamado este lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Allí pues este acontecimiento hizo que David se entristeciera, y él expresó y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No, esto no puede ser. Hay que tomar entonces las precauciones. En este sentido podemos decir, bueno, David tiene que documentarse perfectamente cómo hacer el traslado del arca del pacto. Entonces David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, así que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Obed-Edom era oriundo de esta ciudad levítica de Gat, y pues le convenía que el arca permaneciera allí en casa de este levita, porque la orden de los levitas, que entre sus deberes estaba, era cuidar el arca en el tabernáculo sagrado. Así que él prefirió, apegándose a lo que el Señor había escrito, había detallado en Éxodo 25, pues la dejó en casa de este hombre. Y allí estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom unos 3 meses. Y resalta el detalle que dice que Jehová bendijo la casa de este hombre. Toda su casa fue bendecida por la presencia del arca de Dios en su hogar. Y cuando David supo esto, que la casa de Obed-Edom había sido bendecida, pues la presencia del Señor estaba allí, entonces todo lo que hizo David fue todo lo que Dios había bendecido a Obed-Edom, todo lo que tenía, todo lo que Obed tenía había sido bendecido, había alcanzado la bendición de Dios. Entonces, cuando David escuchó todo esto que se le dijo, él se fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de la casa de Obed-Edom. Entonces la trasladó ahora sí a la ciudad de David. Y ahora nos dice que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, entonces él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cada vez que... Entonces ahora miren la manera entonces cómo podemos detallar que ahora en esta manera en que David traslada el arca del pacto a la ciudad de David, entonces podemos ver cómo ya no estaba montada en un carro nuevo, sino que estaban los hombres apropiados, tal cual Jehová lo había así organizado. Entonces los hombres lo llevaban en sus hombros, eran llevados. Cada vez que daban los 6 pasos, los hombres que llevaban, los sacerdotes, los que debían trasladar este precioso utensilio, este mueble, el arca del pacto. Entonces cada 6 pasos que daban, entonces se hacía un sacrificio de un buey y un carnero bien gordo. Y esto fue motivo de gozo y alegría para todo el pueblo y para David, pues dice la palabra de Dios que él danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David entonces
no tenía la vestidura real, tenía vestido un efod de lino, un manto de lino. Y David y toda la casa de Israel que conducían el arca de Jehová lo hacían con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llega entonces a la ciudad de David, acontece que la hija de Saúl pues lo mira desde una ventana, podemos decir que estaba allí asomada viendo la algarabía, viendo el regocijo, y ella vio pues que David bailaba, que David danzaba, que David estaba con gozo, saltando y bailando para el Señor. Y esto para ella fue algo que le causó enojo, lo menospreció en su corazón, fue algo que ella vio desagradable. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron allí en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificaron allí holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Cuando David había acabado de ofrecer todos los holocaustos y todas las ofrendas, y bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el pueblo todo se regocijó a tal punto que hubo celebración. David le entregó a todos los hombres, a todas las mujeres, le entregó pan, le entregó un pedazo de carne, una torta de pasas, y todo el pueblo se fue tan contento con la celebración de haber tenido ya ubicada el arca del pacto en la ciudad de David, que pasaría a ser la capital del reino, Jerusalén. Y entonces David vuelve a bendecir, después de haber bendecido al pueblo, entonces él se va para bendecir su casa, y sale Mical a recibir a David y le dice de una manera despectiva: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre un hombre sin decoro, así como un cualquiera, ¿verdad? Esta expresión que Mical primero lo sintió en su corazón al despreciarlo, al verlo por la ventana, y ahora sus labios lo pronunciaron frente al rey a expresarle estas duras palabras, a tal punto que David le respondió de una manera fuerte también: fui delante de Jehová quien me eligió, miren esto, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Así que yo danzaré delante de Jehová, y no solamente estoy dispuesta a danzar, sino a hacerme más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado. Aunque me desprecien tus ojos, yo seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado. Y nos dice entonces la palabra de Dios que Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Podemos decir que ella fue traída nuevamente a la casa de David, ahora como rey, pero esta expresión nos da a entender que David nunca entonces más estuvo con ella, a tal punto que ella no concibió en su vientre hijos de David. Y así pues esta mujer muere sin tener hijos debido a su actitud de reproche y de falta de respeto hacia su señor el rey. Así que triste y lamentablemente tenía algo de su mal carácter, de malos genes de su padre. Y pues ahí está el resultado de su forma o de su mala forma de ser. Bueno, y entonces seguimos avanzando con el último capítulo que estaremos estudiando hoy, como será el capítulo 7. Escuchemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y aconteció que estando ya el rey asentado en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová es contigo. Y aconteció aquella noche que fue palabra de Jehová a Natán diciendo: voy y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú vas a edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda
ni en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel, quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, para decir, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho un nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y púsose delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir? ¿Es ese el modo de obrar del hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Tú pues conoces tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has obrado por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel en la tierra? Una gente por amor de la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo, y le pusiese nombre, e hiciese por vosotros, oh Israel, grandes y espantosas obras en tu tierra, por amor de tu pueblo, oh Dios, que tú redimiste de Egipto, de las gentes y de sus dioses, porque tú te has confirmado a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y su casa, despiértala para siempre, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y dígase, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo se ha hallado en su corazón para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes, ya que has dicho a tu siervo este bien. Tenlo pues ahora a bien, y bendice la casa de tu siervo, para que perpetuamente permanezca delante de ti, pues que tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y maravilloso es cuando a través de la palabra de Dios saboreamos la fidelidad de Jehová para con sus hijos. Este capítulo nos da a entender que la palabra de Dios no muda, es eterna. Cuando el Señor hace un pacto de Dios con David,
pues ya estaba el rey habitando en su casa y en Jerusalén. Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, es decir, los filisteos, que eran sus archienemigos, ya habían sido apaciguados de una manera tremenda. Y el profeta Natán aparece y entra en escena. Y el rey le dice al profeta Natán, le expresa sus inquietudes y le dice: mira, yo habito en esta casa hermosa de cedro y el arca de Jehová está entre cortinas. Y Natán, este gran profeta de Dios, le dice: mira, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Miren qué manera. Recordemos que este palacio que estaba en donde estaba ubicado David había sido ayudado, ¿verdad? Por el rey Irán. Le había enviado madera, le había enviado a aquellos hombres para que trabajaran, hicieran un trabajo muy, muy especial. Pero mira lo que sucede. El profeta expresa esto al rey y le dice: todo lo que está en tu corazón hazlo, porque Jehová está contigo. Y llega la palabra de Jehová en la noche. Aquella misma noche Jehová le envía palabra al profeta y le dice: mira, anda y le vas a decir a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente yo no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, en quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces aquí el Señor le hace referencia al profeta y le dice: mira, desde que yo saqué al pueblo de Israel de Egipto, he andado de tienda en tienda, y ninguno de los que estuvieron bajo la dirección del Espíritu de Dios en el pueblo, a ninguno yo le ordené que me hiciera una casa de cedro. Entonces, y en todo cuanto he andado, mire, con los hijos de Israel, a nadie yo no le he dicho, a ninguno de los de la tribu de Israel, a los que han estado direccionando, aquí se está haciendo referencia a los jueces, a los sacerdotes, a nadie le había dicho: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora, Natán, tú le vas a decir así a mi siervo David. Qué manera tan linda, Jehová, de referirse a David como su siervo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de tu padre, de allí detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Qué cosa, ¿verdad? Qué detalle, Dios. De allá donde nadie te veía, detrás de las ovejas, de allí te tomé. Qué lindo es recordar esto que el Señor le hace saber a David. Y le dice: yo he estado contigo en todo cuanto tú has andado, y delante de ti yo he destruido a todos tus enemigos, y yo te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Mira como el Señor le dice: cómo te he sacado de lo menos y te he puesto en lo más. Además de esto, yo voy a fijar lugar a mi pueblo y voy a plantar para que habite en su lugar y nunca más vaya a ser removido. Para que habite en su lugar y ni aun los inicuos le vayan a afligir más, como al principio, pues, de las épocas en que Israel era castigado a través de sus desobediencias. Y le dice: cuando tus días se hayan cumplido, cuando ya te toque ir a dormir con tus padres, yo voy a levantar después de ti a uno de tu linaje. Él va a proceder de tus entrañas y él afirmará su reino. Y ¿sabes qué? Él va a edificar casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estas promesas que uno lee y se da cuenta que Dios las cumplió, esto afirma nuestra fe, nuestro amor hacia Dios. Y le dice: yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, pues yo lo voy a castigar con
con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero, dice la palabra de Dios, mi misericordia no se apartará de él jamás, así como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternalmente. Hermanos, esta es promesa de nuestro Rey Mesías. Aquí está cumplida con la venida de Jesucristo. Esta promesa, miren qué maravilloso. Cuando nosotros leemos esto, que el Señor pactó con David y le hace esta promesa por su misericordia, su casa iba a ser afirmada y este trono será estable eternalmente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión que tuvo Natán, se lo refirió al rey David. Y cuando el rey David escuchó todo esto que el Señor le había prometido, qué corazón tan dócil, qué corazón tan humilde, qué corazón lleno de gratitud cuando entró el rey y se puso delante de Jehová y escuchó todas las palabras de parte de él. Le dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, que también has hablado a la casa de tu siervo en lo de porvenir y lo que acontecerá. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas que las has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Qué manera, hermano. Qué manera, David, de rendir su voluntad como ofrenda a Dios. Sí, Señor, no voy a hacerte casa porque tú me lo has dicho. Lo hará el que va a venir de mis entrañas, de mis lomos, el que saldrá de mis lomos. Pero qué lindo, yo tuve en mi corazón hacerte casa y tú me has dado más allá de lo que tuve en mi corazón, porque me has prometido casa firme eternalmente. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová mi Dios, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y le hace referencia: ¿quién como tu pueblo, Israel, nación única, singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Tú, Señor, has estableciste a este pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y así le dices: ahora, Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y sea tu nombre engrandecido para siempre. Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciéndome que yo, que te quería edificar casa, tu siervo ha hallado en tu corazón el valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora, Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora, Señor, haz bien a la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y se cumplió así, hermanos. Claro que se cumplió así. Bendito es Jehová de los ejércitos, porque lo que le prometió a este gran rey, así se cumplió. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no se va a llenar nuestro corazón de gozo y de gratitud al conocer que le servimos a un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Pues lo que él prometió lo ha cumplido a toda su descendencia.